Manuel María Ponce, padre del nacionalismo musical. A finales del siglo XIX, en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, trabajaba Felipe de Jesús Ponce como tenedor de libros en la estación minera de Proaño, la de mayor producción de plata en el país. Don Felipe vivía refugiado temporalmente en esa ciudad junto con su esposa, doña María de Jesús Cuéllar, y sus 11 hijos, por su filiación conservadora, lo que nos habla de las pasiones políticas entre conservadores y liberales. El 8 de diciembre de 1882 llegó el 12º hijo de la familia Ponce Cuéllar, quien fue bautizado con el nombre de Manuel María Ponce Cuéllar. Para algunos fue por un decreto del destino, ya que la familia era originaria de Aguascalientes. Lo de Manuel M. Ponce en Zacatecas fue circunstancial. Realmente su familia, pues como bien sabemos, era de Aguascalientes y toda su vida la desarrollaron allá. Para nosotros creo que fue una circunstancia afortunada que su madre haya dado a luz aquí, y parece que realmente fue cuestión de unos meses los que realmente vivió aquí. La estancia de Manuel María Ponce en su natal Fresnillo fue de algunos meses, ya que para 1887 su familia retornó a la ciudad de Aguascalientes bajo la protección del gobernador de esa entidad, Francisco Rangel. Manuel María Ponce creció durante su niñez y juventud en el territorio familiar de Aguascalientes, en el barrio de San Marcos, a unos pasos del idílico Jardín de San Marcos y, por supuesto, del templo del mismo barrio. A pesar de lo efímero de su estancia en Fresnillo, solo unos meses, siempre se asumió como nativo de Zacatecas. Hay una anécdota también me parece que su hermana, que tenía también una escuela para señoritas en Aguascalientes, nació en Zacatecas, y ella renegaba de haber nacido en Zacatecas. Ella decía que había nacido en Aguascalientes y creo que hasta modificaba su fecha de nacimiento con tal de que no se supiera que había nacido en Zacatecas, y ella misma le recomendaba a Manuel M. Ponce hacerlo. Él nunca lo hizo. Siempre dijo que había nacido en Fresnillo, Zacatecas. Doña María de Jesús Cuéllar fue determinante en el destino de Manuel María Ponce, ya que siempre tuvo una pasión desmedida por la música. Pasión que transmitió a sus hijos, principalmente a María del Refugio, Cuquita, Josefina, Pepita, José Braulio y Manuel. Manuel María Ponce creció en un ambiente lleno de notas musicales, ya que sus hermanos y hermanas mayores tomaban clases de piano, y no tardó en recibir formalmente su clase de música. A los 6 años, su hermana Josefina le imparte sus primeras lecciones, que le son útiles para interpretar con inspiración melodías como La Zacatecana y Amor Secreto, con la guía de solfeo del maestro Hilarión Eslava. Sus dotes naturales para la música son deslumbrantes, pues a unos meses que tomará lecciones, compone una polca a su hermana María del Refugio, reconocida docente, pianista, compositora y redactora del texto Estudio Pianístico Beethoven. El progreso del niño Manuel María Ponce había rebasado la capacidad técnica y teórica de sus hermanas, por lo que contratan al maestro y licenciado Cipriano Ávila para que le imparta teoría musical. De allá en adelante, seguirá el camino que le marcaba una ciudad porfirista boyante, con intensa vida cultural e industrial, que mostraba orgullosamente a sus vecinos los símbolos de su modernidad: la fundidora de la familia Guggenheim y los florecientes talleres del ferrocarril. Este ambiente cultural de Aguascalientes fue el de Saturnino Herrán y más tarde el del adolescente Ramón López Velarde, y mucho antes el de José Guadalupe Posada. Bueno, creo que Aguascalientes siempre ha sido una ciudad con una vida cultural propia. Ahora mismo lo vemos, para ser un estado pequeño, el segmento que ocupa la cultura es importantísimo, porque es un estado que apenas sobrepasa el 1.000.000 de habitantes, tiene orquesta sinfónica, tiene museos, tiene una universidad de las artes, tiene casas de la cultura, tiene ballet,
En fin, entonces sí se puede, yo creo, hablar de que ha habido aquí siempre, sobre todo desde fines del XIX, una suerte de agitación cultural. En esa ciudad con ligero sabor cosmopolita, inundada por iglesias y templos, el siguiente paso de Manuel María Ponce es ingresar al coro de infantes de la iglesia de San Diego. Contaba con 10 años. Aún no era obligatorio cantar solo cantos gregorianos en las iglesias de Aguascalientes. A los 13 años funge como ayudante de organista del Templo de San Diego, formación que complementa con sus clases de piano, del que ya muestra virtuosismo y talento al componer La Gavota con apenas 14 años. Sin embargo, el ambiente es limitado. El porfirismo busca el progreso industrial, pero su gusto musical es aterradoramente conservador. Las polcas, los valses y el dominante sonido de las piezas de Federico Chopin, con las canciones populares que cantan sus hermanas, serán el horizonte musical de sus vivencias como joven compositor. Es que justamente yo creo que hay una estética que corresponde a cada uno de los momentos históricos. En el porfiriato podemos hablar de que, bueno, había danzas de salón, había música galante, había obras plenamente románticas y la Revolución Mexicana en ese sentido significa una ruptura total. Yo he percibido, aún en las obras tempranas de este compositor, esa inquietud por buscar el detalle novedoso, de originalidad, de búsqueda, de ampliar el recurso expresivo, ya sea desde el punto de vista estructural o armónico, ¿verdad? Entonces siempre había eso. Obviamente su música tiene el sabor de la obra porfiriana. Porque al haber nacido él pues, en el apogeo del porfirismo, pues él vivió justamente el auge de esto, que es su formación original, vivió la ruptura con la revolución, que eso lo impactó y lo choqueó de una manera profundísima. En la vida de los artistas, la circunstancia y el destino juegan a los dados. Y con Manuel M. Ponce fue afortunado, ya que cuando tenía 15 años era el organista principal del Templo de San Diego, lo que lo hubiera eternizado en ese puesto. Pero, por disposición del Arzobispado de México, se prohibió la interpretación de toda la música que no fuera gregoriana. Eso obliga al joven Manuel a abandonar el mundo eclesiástico. Posiblemente invertía su valioso tiempo en la composición musical y en mirar jóvenes bellas pasear por el Parián o en los paseos del Jardín de San Marcos, donde disfruta de la Feria de San Marcos con sus corridas de toros amenizadas con música española y la visita de los rapsodas que llevaban y difundían la rica tradición de canciones vernáculas. Y se empiezan a hacer la tradicional Feria de San Marcos, que en su momento, bueno, pues era la verbena abrileña, la feria. Pero además, bueno, a la usanza de la época, pues tenían que recorrer el espacio como lo recorrían en los jardines de provincia, todas las mujeres y los hombres en sentido contrario, ¿no? Entonces tenía que haber visto ya a las muchachas. Manuel M. Ponce decide ampliar sus conocimientos. Aguascalientes no le ofrece alicientes. Decide ir a estudiar a la Ciudad de México. Su hermano Antonio, sacerdote, lo apoya económicamente. Corre el año 1900. En la Ciudad de México le dominará el deseo de aprender e investigar teoría musical y perfeccionar su técnica pianística. En ese sentido, el indagar le dotará al paso del tiempo de un sólido conocimiento de estilos y formas musicales que quizá ninguno de sus contemporáneos y discípulos alcanzó. La historia nos relata que Ponce llegó a México por ahí de 1900, cuando él tenía 17 y 18 años, y en el conservatorio lo querían inscribir a iniciación, ¿verdad? Y pues él realmente se sentía que podía aspirar a unos grados más avanzados. Entonces dejó el conservatorio y estudió con un
con un pianista español, Vicente Mañas, estudió el piano, y con me parece que Gabrieli, un compositor italiano, estudió la armonía. Entonces, por ahí se canalizó él para ampliar sus conocimientos. Recibe clases de piano del maestro español Vicente Mañas y armonía con el maestro italiano Eduardo Gabrieli, que será inspiración y apoyo para sus futuros proyectos. Ingresa al Conservatorio Nacional de Música, pero ante la rigidez del plan de estudios que le obligaba a iniciar desde el principio, renuncia. Regresa decepcionado a Aguascalientes, en donde imparte clases de solfeo. Funda su academia de piano y escribe crítica musical para El Observador. Da conciertos, entre ellos de sus Bagatelle. Manuel M. Ponce aún no abreva de las formas musicales más modernas. Con talento, compone con influencia marcada de Federico Chopin. Bueno, Ponce es un músico que está a medio camino entre cierto romanticismo muy típico de las postrimerías del siglo XIX, una suerte de post-romanticismo, y un lenguaje más moderno. Podríamos hablar más bien de dos momentos importantes de su vida, de su obra. El momento romántico, y ese abarca hasta 1920, podríamos decir. Si vemos, analizamos o escuchamos el lenguaje de su primera época, donde describe sus mazurcas, trozos románticos, álbum de amor, hojas de álbum, pues es un lenguaje que viene directamente del romanticismo, que emana de Chopin, emana de Schumann, pero que tiene su sello propio y que no podemos confundirlo con nadie más. Indudablemente, de la búsqueda del perfeccionamiento técnico y la certeza del dominio de las formas musicales y estilos por parte de Manuel M. Ponce será una constante de su vida como compositor y maestro. Por ello, no es extraño que cuando algunos pensarían que se quedaría como maestro y concertista en provincias, y en 1904 marcha a Italia para cursar estudios superiores de música en el Liceo Musical de Bolonia. Llega con el afamado maestro Enrico Bossi, con carta de presentación de su maestro Gabrieli, quien al escuchar una de sus composiciones reconoce en él un estilo anticuado y lo recomienda con Cesa dall'Olio para que estudie contrapunto y fuga. Además, toma clase de instrumentación con Luigi Torchi. En la medieval Bolonia, estudia y compone, como lo indican sus sonatas para piano, fugas sobre un tema de Bach y el inicio de su obra Trío Romántico. Y para algunos estudios de Ponce, se puede documentar su interés por la música vernácula mexicana. Bueno, Manuel de Ponce hizo un viaje en su juventud. Como a los 20, 21 años, en 1904 viaja a Italia, y donde realiza estudios, y en Bolonia, y después un año más, durante un año y otro año más, estudia en Berlín. Entonces, él desde muy jovencito tiene esa inquietud de adentrarse en las corrientes contemporáneas de composición musical, sobre todo, porque pues su inquietud creativa siempre lo llevaba a componer, a crear música, y quería pues conocer los últimos recursos de vanguardia, ¿no? Posteriormente viaja a Alemania, donde permaneció de 1906 a 1908, nuevamente buscando el perfeccionamiento de su técnica de piano y conocer las nuevas metodologías de la pedagogía musical y principalmente las formas de composición modernas. Manuel M. Ponce perfeccionó su técnica de piano con un discípulo directo de Franz Liszt,
Martin Krause, reconocido pedagogo en el Conservatorio Stern de Berlín y director de la Lisztverein en Leipzig. Esta estancia académica lo familiariza con la escuela alemana y le permite conocer a Eugène d'Albert y a Ferruccio Busoni. Interpreta Partita en re sostenido mayor de Bach en la Sala Beethoven de Berlín. Cuando se despide de Alemania, le regalan Las voces de los pueblos, colección de piezas populares mexicanas arregladas por Alfred Friedenthal. Posiblemente este hecho le inspire iniciar toda una titánica tarea de recuperar y arreglar las canciones mexicanas. Tuvo maestros de gran estirpe, el gran Martin Krause, un pianista que fue a su vez discípulo de Franz Liszt, y realizó realmente estudios muy a fondo de las formas musicales, de las formas del barroco en la música. Entonces él profundizó en ese conocimiento de las formas antiguas, pues como todo compositor debe de hacerlo, ¿verdad? A su regreso a la Ciudad de México, después de su rica experiencia europea, recibe el nombramiento de profesor de piano en sustitución de Ricardo Castro en el Conservatorio Nacional de Música. Hace una gira con el cuarteto Saloma. Inicia su academia privada de piano y entre sus discípulos se encuentran Carlos Chávez, Félix Loera, Antonio Gómez Sanda, Salvador Ordóñez y posteriormente Joaquín Amparán. En 1909 escribió una pieza de piano para la mano izquierda a la que tituló Malgré tout, a pesar de todo, en honor del escultor manco Jesús Contreras, nativo de Aguascalientes y de fama entre poetas y artistas de la época. En esta época se puede notar una clara influencia de Franz Liszt, como en su famoso concierto romántico. Es el momento de la Revolución Mexicana encabezada por Francisco I. Madero, pero también es el momento creativo de Ponce. Termina el trío romántico, da muestra de su formación vanguardista cuando organiza en 1912 un concierto con música de Debussy en la Sala Wagner. Su alumno Carlos Chávez interpretó Claro de Luna de Debussy a los 12 años y Julián Carrillo, con la orquesta Beethoven, estrena su concierto para piano. En ese mismo año, compone su célebre Estrellita. Incluso él decía, solo tenían éxito antes las obras que tenían títulos en francés, porque era la moda, ¿no? Y él, en cambio, introduce Marchita el alma a la orilla de un palmar, introduce obras mexicanas en las salas de concierto. Entonces, indudablemente no es casual que el momento histórico que atravesaba México coincida con un movimiento nacionalista. Una labor muy cuidadosa, muy ardua, y pues seguramente él, las melodías que fueron más afines a su sensibilidad fueron las que él seleccionó. Manuel María Ponce, con su oído atento y su espíritu curioso, observó que en Europa las formas de la música vernácula eran incorporadas a las formas clásicas. El denominado folclore era parte de la tradición clásica, era un acervo disponible para el compositor. En México se miraba con desprecio la música vernácula como propia del grosero vulgo. Aunque algunos compositores ya habían abrevado de esa fuente, no se reflejó como una tarea sistemática. Manuel M. Ponce realizó un trabajo titánico para compilar, analizar y hacer arreglos del abundante repertorio de la música vernácula mexicana. El aprecio por estas formas musicales le vienen desde su niñez y juventud, en su hogar y en las jornadas épicas de la Feria de San Marcos. Estos trabajos jamás lo abandonaron a lo largo de su vida, como compositor, maestro o figura pública de la música. Aún después de innovar permanentemente su obra hacia las formas musicales contemporáneas, Ponce es más que Estrellita, pero Estrellita también es Ponce.
Indudablemente fue un precursor y realizó esa tarea de manera sistemática, utilizando todos los recursos que aprendió en su reciente estancia europea. Por supuesto que no fue bien recibida en sus primeras entregas por los dogmáticos europeizados. Testigo y asistente al primer concierto de música mexicana de Manuel M. Ponce en la Sala Wagner, el muralista José Clemente Orozco nos narra cómo durante el concierto se escucharon silbidos de desaprobación, cumpliéndose así el adagio de que si no tiene título en francés, no suena a París, no es digna de escucharse. Cuenta la historia que en 1912 Ponce realizó en el Teatro Nacional un concierto de música popular mexicana que por supuesto escandalizó a la francesada concurrencia, pero se constituyó como un hito fundamental en la historia de la canción nacional. Para 1913 publica alguna de sus canciones mexicanas y da conferencias sobre la música y la canción mexicana, que se convierte en referencias necesarias para la música mexicana popular que viene. Las versiones de dominio público de Cielito Lindo, La Cucaracha, Las Mañanitas, Estrellita, A la orilla de un palmar, A Levántate, La Pajarera, Marchita el alma, Una multitud más y cientos de canciones, todas ellas tienen el arreglo original de Manuel M. Ponce. Y, al igual que Estrellita, no le fueron pagadas las regalías. Ese es el infortunio. Los trabajos de Manuel M. Ponce para el rescate y renovación de la música popular mexicana fue titánica, ya que sentó las bases de la música mexicana popular del siglo XX que cientos de compositores de mayor y menor cuantía han utilizado y no reconocieron. Yo pienso que Ponce y Lerdo de Tejada le dan personalidad, le dan sentido a la canción mexicana. La canción mexicana no es como era originalmente, es como ellos la trabajaron, como ellos la pulieron, como ellos la estilizaron y como ellos la proyectaron. Entonces, la canción mexicana, como la conocemos originalmente, yo creo que tiene sus orígenes en Manuel M. Ponce y en Miguel Lerdo de Tejada. Con él realmente se da un nacionalismo sistemático, un primer nacionalismo sistemático, metódico, hace análisis de las estructuras de las canciones, las subdivide, primero las recopila, después las selecciona, como él mismo decía, las tengo que seleccionar porque no todas se prestan a ser armonizadas. Bueno, estamos hablando allí también de un precursor en ese sentido, Ponce. Es un explorador justamente de la mexicanidad, pero desde su propio mundo. Él lo hace como una iniciativa en la que él rescata, él explora, él trata de ir al encuentro de lo que son nuestras raíces, pero él hace siempre con, dijéramos, la serenidad de quien desempeña meramente un trabajo, pero no de quien se cree investido de una misión revolucionaria. En efecto, el nacionalismo de Ponce es el mismo de Saturnino Herrán, de las escenas que vemos en sus cuadros, del criollismo, como usted bien dice, es el nacionalismo de la suave patria, y parece que entre ellos había una cierta relación. En el que un régimen que se está instaurando y consolidando busca en las manifestaciones artísticas tener un reflejo de la mexicanidad, de esa mexicanidad que se desea afirmar. Ponce, su lenguaje es diferente, no tiene elementos indigenistas como otros compositores, ¿verdad? Y en ese sentido él se sitúa un poco a cierta distancia del grupo de los nacionalistas. Bueno, todo tiene que ver con circunstancias históricas concretas, y eso estamos hablando de ese juego pues del estira y el afloje, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la proyección, con los apoyos, con todo un contexto social y político, que desde luego que ninguno de los compositores, ningún ser humano se salva de estar ajeno a este tipo de dinámicas. Indudablemente Ponce fue el fundador del
nacionalismo consciente y metódico de la música mexicana. Eso es indudable. Fue el fundador de un nacionalismo que otros siguieron, como decía yo, el caso de Carlos Chávez, el indigenista. Rolón se le puede considerar un nacionalismo impresionista, la influencia de París. Revuelta es un nacionalismo realista, el de las carpas y los mercados. O sea, pero el iniciador de todo eso desde principios de siglo y que cuaja junto con los años de la Revolución, 1911 en adelante, es Manuel M. Ponce. Y eso le da un vuelco a la historia de la música mexicana. Manuel M. Ponce, por seguridad o por algunas otras razones, se exilia en La Habana, Cuba. Así, en 1915 llega a La Habana, junto con su amigo el poeta Luis G. Urbina y el violinista Pedro Valdés Fraga. Ahí reinicia sus actividades como maestro de piano, escritor y fundamentalmente empieza a explorar vetas más modernistas en su música. En el Conservatorio Nacional de Música de La Habana presenta su sonata, Balada Mexicana y su elegía a la patria. Solo es el principio. Le siguen las canciones mexicanas, la Rapsodia Mexicana, la Romanza del Amor, Moriré, habemos, Rapsodia Cubana. Su periodo cubano es prolífico. El periodo post-revolucionario se va 2 años a Cuba, donde también sigue realizando una gran labor de difusión musical, de enseñanza y de composición, de creación. Él absorbe la temática, el sabor, la rítmica de la música antillana y la plasma en sus obras. Y también se siente una evolución ahí en esa época de Ponce. Empieza a escribir obras con ritmos típicos de ahí, la síncopa, el cinquillo cubano. Y después, hace una suite cubana, 3 piezas dedicando a 3 momentos de Cuba, un plenilunio, son serenata marina, de carácter muy español, por cierto, y una última obra muy impresionista, Paz de Ocaso. Regresa en 1917 a la Ciudad de México como maestro de piano del Conservatorio Nacional y continúa con su labor de difusión de la música mexicana con conferencias como la importancia del folclore en la formación del alma nacional y dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional presenta un repertorio más moderno. Junto con Rubén Campos dirige la Revista Musical de México, una de las tantas incursiones de Ponce como editor, que aprovechó para disertar sobre música contemporánea como Schoenberg, Debussy, Stravinsky, y además publica de manera periódica en la revista México Moderno. Manuel M. Ponce es una de las figuras emblemáticas de la época. Se organizan conciertos con su repertorio como el Tríptico Sinfónico Chapultepec. Pero quizá el momento más emocional para Manuel M. Ponce fue el 3 de septiembre de 1917, cuando se casa con Clementina Maurel, quien no solo será intérprete de sus canciones y compañera de por vida, sino que ella será una de las más fervientes custodias y difusoras de su herencia musical, junto con Carlos Vázquez. Ese año conoce Clementina Morel, francesa, ella que 5 años después se convertirá en su esposa. Tenemos también el mantel que bordara Clema, con todas las firmas de los personajes importantes que los visitaban, pues podemos darnos una idea de quiénes eran con quien Manuel M. Ponce convivía, intercambiaba, etc. Tenemos también cosas que tienen que ver con la relación de ellos dos, que dentro de la vida de Manuel M. Ponce es muy importante, ¿no? Cosas de su propia historia como Clema y Manuel, también hay una parte. Corre el año 1925. Manuel M. Ponce recibe el nombramiento de maestro de perfeccionamiento de piano en el Conservatorio Nacional de Música. Ya había recibido y gozado los privilegios como el gran compositor. Además, disfruta de los placeres cotidianos del matrimonio con su esposa Clema Maurel. Pero quiere adentrarse en las nuevas formas musicales.
Decide ir a París, que será su última estancia como estudioso de la música, y su lucha permanente para no tener una formación parroquial, como muchos de sus contemporáneos mexicanos. Por ello, no resulta extraño que París sea su destino. París en los años 20 era la vanguardia musical. Aún sonaban los ecos de Claude Debussy, los aires nuevos de Maurice Ravel, Igor Stravinsky, pero también el dodecafonismo de Anton Weber, Arnold Schoenberg y Alban Berg. París valía más que una misa. Ponce tenía más de 40 años. Aún así, decide ser estudiante de la prestigiada Escuela Normal de Música de París, que era más vanguardista que el Conservatorio de Música de París. Se inscribirá como alumno de Paul Dukas, pero en esa escuela también dan cursos Nadia Boulanger, Henri Dutilleux, Arthur Honegger y Pablo Casals. En el París del esplendor cultural y avant-garde del arte mundial, antes de ser ensombrecido por los espectros del nazismo, Manuel M. Ponce compartirá con Héctor Villalobos, Joaquín Rodrigo, Moreno Torroba, Andrés Segovia y quizá con el joven Aaron Copland, que fue en búsqueda de las enseñanzas de Maurice Ravel. Ahí conoce y tiene oportunidad de intercambiar opiniones con Manuel de Falla, Arthur Rubinstein o Eric Kleiber. En su estancia parisina inicia la edición de su revista en español, que tiene reconocimientos en el medio musical. Su obra se interpreta en algunos escenarios de la Ciudad Luz, como el Teatro Nacional de la Ópera de París. Paul Dukas le hace entrega de su diploma de licenciatura en una velada examen en que su esposa Clema interpreta canciones de su autoría, entre otras obras que presentó para licenciarse. Habían transcurrido 8 años desde que se embarcó hacia París. Descubre que tiene mucho que aprender, que hay una beta importantísima que estudiar, que explorar y que aplicar a sus composiciones. Y lo hace porque, pues bueno, ahí que crea una serie de obras importantísimas para piano, ¿no? Crea sus preludios encadenados, su suite midonal, su sonatina, y amén de sus obras orquestales, termina el tríptico Chapultepec. Fueron 8 años de vivir. Entonces, indudablemente en la clase de Paul Dukas pues estaban los personajes que usted menciona, como compañeros, entre comillas, de él, ¿verdad? Héctor Villalobos, de México estaba José Rolón, estaba Joaquín Rodrigo, y salen todos en una foto. El maestro Paul Dukas, Nadia Boulanger, que era profesora de armonía, contrapunto, Una de las grandes herencias parisinas para el compositor Manuel M. Ponce fue la relación de amistad y de colaboración con el gran guitarrista Andrés Segovia, ampliamente documentada en su correspondencia. Relación compleja y llena de tensiones en la parte creativa, ya que, si por una parte Andrés Segovia lo estimuló para crear uno de los repertorios más amplios de la obra para guitarra, por la otra, le instruía sobre las formas que requería para su personal lucimiento y en ocasiones las editaba de forma arbitraria, posiblemente en contra de la idea creativa de Manuel M. Ponce. Incluso hizo pasar algunas obras de Ponce como composiciones antiguas, y son tan perfectas que aún sigue la controversia sobre la autoría. Compositores como Héctor Villalobos, Federico Moreno Torroba, Joaquín Rodrigo, Ponce, compartieron la amistad y la pasión por resucitar un instrumento poco agraciado en la tradición clásica. Ponce fue el más prolífico de ellos. Así le escribe en una carta a Andrés Segovia: «Tu producción para mi instrumento es más copiosa que la de todos los demás autores juntos». La obra de Ponce para guitarra, además de vasta, es una parte esencial del repertorio universal, y entre sus obras más conocidas son las variaciones y fugas sobre la folía, la sonatina meridional y el complejo concierto del sur, que dedicó a Andrés Segovia y fue estrenado en el Teatro Solís de Montevideo.
fue la consagración del compositor con mayúsculas, Manuel M. Ponce. Y Andrés Segovia percibe en Ponce, dice, este es el que me va a dar la música que va a situar a la guitarra en el nivel más alto de música de concierto. Y la intuición no le falla a Segovia. Ponce crea un acervo para este instrumento que actualmente es, creo yo, la piedra de toque de todos los guitarristas. Lo que pasa es esto, él escribía las obras como él las sentía como compositor y con gran intuición. Y finalmente el gran intérprete, el gran guitarrista, con su visión, las acomodaba. Ahí también se le pasó la mano, las acomodó demasiado, las alteró. No quiero decir las adulteró, pero algunos sí lo consideran así. No me quiero poner en ese plan porque, bueno, Segovia era un gran artista, pero sí, considerando la época que vivió, era muy común que hicieran eso, ¿no? Segovia siempre fue muy cuidadoso de no pedirle a Ponce un lenguaje demasiado vanguardista, decía, ¿no? Tiene que ser algo más conservador, algo que sea más accesible. Entonces, Ponce obedeció y empezó a escribir música. Y Segovia le pedía más, y él escribía más. Entonces llegó un momento que se ha considerado que Ponce ha escrito más música, y eso lo dijo hasta el mismo Segovia, que había escrito más obras que todos sus antecesores, ¿no? Concluida la licenciatura en composición en la Escuela Normal de Música de París en 1932, regresó a la Ciudad de México en 1933 a ocupar el cargo de director interino del Conservatorio Nacional de Música y titular de la cátedra de piano en el propio conservatorio y en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta última funda la cátedra de folclore. Sigue creando con nuevas formas musicales, pero con el mismo espíritu romántico, comenta el especialista de Manuel M. Ponce, Paolo Melo. Estrena Danza de los Antiguos Mexicanos con la orquesta del conservatorio dirigida por el joven Silvestre Revueltas, y más adelante, en 1934, estrena Chapultepec en su versión definitiva en México. Por su parte, Clément Ponce estrena en la Escuela Normal de Música de París 3 poemas de Tagore. Ese mismo año, la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Stokowski, presenta Chapultepec en el Carnegie Hall de Nueva York. Manuel M. Ponce fue uno de los primeros compositores mexicanos que tuvieron una imagen internacional y reconocimiento, y París fue su plataforma. Compañeros talentosos, maestros prestigiados y un público presto a apreciar la buena música. Suite en estilo antiguo y poema elegíaco, estrenados en la Ciudad Luz, fueron el punto de arranque. A pesar de su éxito y reconocimiento internacional, la intriga parroquial mueve sus tentáculos para cuestionar su música, una por moderna y sin corazón, o con corazón pero cursi, y como todos los ataques de su género, burdos y plagados de mala fe. De hecho, cuando regresa de París después de 8 años, lo primero que dicen es que Ponce perdió la inspiración. Perdió la inspiración porque ya compone cosas que ellos no entendían. Ellos habían quedado en las rapsodias mexicanas, en los temas folclóricos, no entendían ese Ponce. Pues es posible que este lenguaje que fue evolucionando en la creación de Ponce le valió críticas, le acarreó todo tipo de críticas, no necesariamente positivas, ¿no? Por otro lado están las modas también, ¿sí? Las modas también marcan tendencia, los gustos, el desarrollo del gusto. Entonces, bueno, si se viven momentos de cambio, pues esa persona que está arraigada en la tradición y que tiene un buen manejo del oficio, pues es mal visto porque no está a la altura de los cambios y de esta nueva forma de apreciar y de sentir la música. Y todo eso lo vivió Ponce justamente, fueron épocas de cambio radical en la vida de México. En 1938 aparecen los primeros síntomas de su enfermedad.
Uremia. Continúa dando conferencias sobre César Franck, Arnold Schoenberg y recibe el reconocimiento del Conservatorio Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y paradójicamente, es nombrado inspector de música por la Secretaría de Educación Pública, puesto que conservará hasta su muerte. Ahí desarrolló piezas infantiles basadas en el folclore mexicano. Y nuevamente, como editor, funda Cultura Musical, como publicación mensual del conservatorio, aunque de vida efímera, muestra su interés en la difusión de la teoría musical. Para 1940 estrena su divertimento sinfónico Ferial. En 1941 termina una de sus grandes obras para guitarra, El Concierto del Sur. Hace una gira por Uruguay, Argentina, Chile, en las que hacen conciertos con su repertorio musical. En 1943 estrena su concierto para violín dirigido por Carlos Chávez y Henrik Schering como solista. Una gran obra de su última época, con un lenguaje musical nuevo, y como es de esperarse, no es estudiado y apreciado en su justa dimensión. El concierto para violín, cuidado, es de un modernismo muy interesante y fue exactamente 31 años después que se estrena. O sea, uno en el 12, el otro en el 43. Y evidentemente la música modernista, no me digan, o sea, tan es incomprendida que la gente que le gusta la música del principio de su juventud, pues no entiende la propuesta de Ponce de las obras del final. No las comprende, no las asimila fácilmente. Ya el mismo Concierto del Sur es una obra que no es fácil de degustar y de entender, eso no es sencillo. Igual, no sé, las obras sinfónicas, los poemas, el Ferial, el Chapultepec, o sea, no son obras sencillas. El trío no son obras sencillas. La última obra, precisamente sinfónica, que él hace grande, es en 1940, Ferial. Lo llama Divertimento Sinfónico. No lo llama poema sinfónico, porque no está inspirado en un poema, sino en una tarde, como él dice, una tarde de feria en un pueblito cercano a Teotihuacán. Bueno, nos da todas sus impresiones, y es una obra sumamente ecléctica, porque en esa obra escuchamos desde un tema gregoriano, porque la gente entró a orar en la iglesia, desde las chirimías, porque saliendo estaban los cantantes recordando la música prehispánica con sus danzas y sus melodías, entonces oyen las chirimías y tambores. Su producción orquestal no es muy abundante. Tiene el famosísimo Ferial, que es su obra más conocida, tiene un poema sinfónico que se llama Chapultepec, y bueno, los 3 conciertos que sí son grandes obras. El que tiene la propuesta más avanzada, dijéramos, de esos 3 conciertos sería el concierto para violín. Es ya un gran concierto para violín, plenamente situado dentro, dijéramos, de las corrientes ya del siglo XX. Escribe su última obra importante para piano en 1940, la termina. Empezó en el 36, las 4 danzas mexicanas para piano. Es la obra más madura que tiene para piano. No podemos decir si la más bella o no, porque todas las de París, la Suite Bitonal, los Preludios encadenados, la Sonatina, todas son obras maravillosas. Pero esta es la obra de mayor madurez, la última grande que escribe para el piano. El archivo integral de Manuel María Ponce, que por años su esposa Clema Maurel y el gran pianista Carlos Vázquez mantuvieron vivo, fue recibido en 1998 por la actual Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, donado por Carlos Vázquez. Desde entonces se encuentra custodiado en el fondo reservado de la Biblioteca Cuicamatini de dicha institución, la cual, al momento de recibir tan importante patrimonio, adquirió el compromiso de ordenarlo, catalogarlo y preservarlo, donde un grupo de especialistas realiza revisiones críticas, y desde el 2000 se publican a través del proyecto editorial Manuel M. Ponce. Hace más de una década, el maestro Carlos Vázquez tuvo a bien donar a la entonces Escuela Nacional de Música el acervo que él heredó de Manuel M. Ponce, y pues para la facultad fue realmente un gran honor el haber sido contemplada como el lugar de recepción del
la herencia de Manuel M. Ponce. La UNAM ha hecho un gran esfuerzo a través de la colección que tiene y que ha seguido publicando volúmenes dedicados a Manuel M. Ponce, pero sin duda pues sigue en deuda, o sea, hay un gran desconocimiento, como usted lo dice, de todo lo que fue Manuel M. Ponce, no lo podemos casar con una sola cosa. Se desconocían totalmente sus manifestaciones de su última época, pero era totalmente desconocida, nadie conocía la sonatina, nadie conocía la suite bitonal. Entonces era descalificar, porque por descalificar el intermezzo, por descalificar la gavota, por descalificar alguna mazurca, pero se circunscribían a un cierto tipo de música. A Ponce yo justamente supongo que alguna gente le puede cuestionar su vena romántica, pero es gente también que desconoce su faceta como un compositor moderno, ambicioso y ya decididamente, inclusive tiene momentos en que su obra parece un tanto experimental dentro de un lenguaje que no es enteramente rompedor en lo absoluto. Pero yo creo que su música siempre ha estado entre nosotros y ha sido siempre valorada. Desde que yo recuerdo, bueno, yo entré a la facultad, a la Escuela de Música en el año 1968 y bueno, Ponce siempre ha sido una personalidad al interior de la escuela, de la facultad. Estoy hablando de hace 50 años. No encuentro ese cambio o esa discriminación hacia su música. En su vida, él enfrentó las dificultades de siempre de los artistas. Muchas veces la falta de reconocimiento, ¿verdad? Pero yo creo que en este momento se le ha recuperado plenamente. Manuel María Ponce recorrió con maestría, talento y extraordinaria formación musical los estilos y sonidos desde el siglo XIX hasta el serialismo del siglo XX. Su obra es el mejor testimonio. El folclor mexicano, la tradición vernácula del México popular, pasó por sus manos para convertirse en el modelo de la música popular mexicana del siglo XX. Supuesta música de dominio popular es fruto de su talento como arreglista. De ahí se nutre el imaginario mexicano popular, aunque la mayoría lo desconozca. Al final de su vida lo llenaron de reconocimientos, incluso se creó el Festival Ponce y le entregaron unos meses antes de su muerte el Premio Nacional de Artes y Ciencias 1947. Manuel María Ponce murió el 24 de abril de 1948. Recibió los honores que le correspondían y fue enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Ahí yace el creador de Estrellita, pero más aún de Ferial, Chapultepec y sus magistrales conciertos de guitarra, violín, piano y orquesta. Descalificaban absolutamente y totalmente a la música de Ponce y sus contemporáneos. El calificativo era cursi, era lo más cursi que podía existir. Ya no se diga Ricardo Castro, Felipe de Villanueva, Gustavo de Campa, todos ellos, pues esa era la cursilería, la música almibarada, barata. Ese concepto yo lo viví en la década de los 60. La importancia de Ponce dentro de la historia de la música en México es ese gran movimiento nacionalista que él empezó, continuó y desarrolló hasta el final de su vida. Porque la última obra sinfónica que hace, más pequeña que las anteriores, pero la última todavía es completamente nacionalista. Esa considero que es su gran aportación. No, Ponce es para todos nosotros un orgullo, es un gran compositor. Es un compositor además muy inspirado. Es un compositor de melodías, es un compositor de temas. Un revolucionario, un visionario, un ser de arraigo, un ser de gran corazón, de una gran capacidad de amor, de una
generosidad impresionantemente fuerte hacia sus colegas, hacia su entorno, de un gran compromiso hacia la vida y una gente siempre auténtica.